Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. El presidente de la República en su mañanera de los jueves, en su octava mañanera de jueves, inicia, ya pasa el tiempo, ¿no? Inició enviando desde la presidencia una felicitación a Dino Mon por la ratificación ayer como director general de la Caja de Seguro Social en el Pleno Legislativo. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente. Inicio por enviar desde aquí una felicitación a don Dino Mon por la ratificación de ayer como director general de la Caja del Seguro Social en el Pleno Legislativo. E igualmente dar las gracias a los diferentes diputados de distintas bancadas que lo apoyaron con su voto en esa ratificación, y a los que no apoyaron, pues no. Así que sé que hará un buen trabajo en beneficio del seguro y sobre todo también en la coyuntura en que nos encontramos próximos ya a iniciar todo el debate y planteamiento de la nueva estructura que estamos pensando presentar para el rescate y salvamento de la Caja del Seguro Social. Me encanta la sinceridad, la franqueza, la honestidad con la que José Raúl Mulino se expresa siempre. Felicito a los que apoyaron de las diferentes bancadas y a los que no los felicito. No los felicito. Pero entrando un poquito más en detalle, ¿verdad? Sobre ese tema, sí ya hay un medio que ya publicó algo de lo que vamos, si no, solo a manera de ilustrar, porque realmente igual yo lo iba a decir y lo voy a decir. Por eso estás aquí en tu canal YouKnow. Escuchemos primero la declaración de Mulino y después la reacción. Ese cuento de las medidas paramétricas ya es como la bandera insignia de quien no tiene ninguna propuesta. Personalmente hablé ayer con la jefe de bancada de Vamos para solicitarle el apoyo y le dije, mire, si yo le estuviera sometiendo a la asamblea a un delincuente, tienen todo el derecho de negarme el apoyo. Les he propuesto un hombre decente, el mejor actuario de la República de Panamá, para resolver un problema que es puntual. Cuento largo, cuento corto. No, que lo que pasa es que el señor Mon lo que dijo en el año 2005. Ella no había nacido, yo creo, en el 2005. Yanín Prado tiene sus años. Yanín Prado está arriba de los 40, sin temor a dudarlo. Estoy seguro que sí había nacido. Obviamente, él lo dice en un sentido obviamente figurativo, porque políticamente hablando, Yanín Prado no estaba ni siquiera en política, seguramente, o probablemente, o tal vez sí, tal vez no lo sé. No es el punto. El punto es lo que dice acá es que 2005, me dijeron lo que pasó, lo que se hizo. Yanín Prado es una joven diputada, líder de bancada, decidido por la mayoría de la bancada de Vamos y también decidido por el creador de Vamos, Gabriel Silva, junto con Juan Diego Vázquez. Y aquí dice que, cuento largo, cuento corto, puro pretexto, pura excusa. Se supone que Vamos iba a apoyar al gobierno de José Raúl Mulino en las cosas positivas. José Raúl Mulino está dándole un voto de confianza, al igual que los panameños. El 34% le dio el voto de confianza a José Raúl Mulino y hoy goza con una popularidad, porque no lo ponen las encuestas ahora, arriba del 55% a nivel nacional. Pero como hay muy arriba, pero como hay un grupo de personas que quieren crear caos, división, que ya lo hablamos en el video anterior, que te lo estoy dejando acá arriba, sobre la designación de Dino Mon, entonces esto es lo que pasa. Pero seguimos escuchando al presidente. Para tener un juicio de valor sobre eso hoy día. Y le dije, si usted ve lo que yo dije en el 2005, a lo mejor se va a echar a reír. Porque todo cambia. Lo que yo pude haber dicho como presidente de un partido político en el 2005, en aquel contexto del seguro social, no es ni hoy ni el contexto de hoy día. Es como agarrar, y de eso se quejó bastante Lombana, por decir un ejemplo. Lombana, las cosas que dijo, no, y ese es más reciente, no es de que 2005,
Lombana, por ejemplo, un año dice la mina debe trabajar, debemos trabajar con la mina. El año siguiente no, la mina se tiene que cerrar. Meses, ni siquiera un año, en meses dice una cosa y en meses dice otra. Ya lo hemos visto ya. Los videos que mostró Zulay Rodríguez, por ejemplo. Eso en cuanto a la minería. Y así, otros temas que no vienen al caso ahora, pero es para que usted vea lo que dijo Mulino en el 2005 con lo que dijo en el 2020, o sea, 2024. Cada tiempo, eso es cierto, Internet no olvida, pero también hay que tomar en cuenta que la gente cambia. Eso también hay que verlo. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo fui presidente de un partido político con 8 diputados en aquel tiempo. Se dividió la discusión. 4 bloques. Nuestra bancada apoyó 3, votó en contra de 1. Pero ahí están dados los sectores que hoy andan con las medidas paramétricas sin decir más nada. Esa reforma se hizo luego de una huelga de más de 30 días del sector de la construcción. Ahí está. Ese cuento de las medidas paramétricas ya es como la bandera insignia de quien no tiene ninguna propuesta. Personalmente hablé ayer con la jefa de bancada de Vamos para solicitarle el apoyo. Y le dije, mire, si yo le estuviera sometiendo a la asamblea a un delincuente, tienen todo el derecho de negarme el apoyo. Les he propuesto un hombre decente, el mejor actuario de la República de Panamá, para resolver un problema que es puntual. Cuento largo, cuento corto. No, que lo que pasa es que el señor Mon lo que dijo en el año 2005. Listo, ya lo escuchamos. Ahora vamos a escuchar esto. Mulino le dice a Vamos, estos chiquillos, lo que no habían nacido, que me salgan con esos argumentos, se ve que están copiándose del que está al lado. Responsable con el gran problema que tenemos delante. Y no le estoy sacando al cuerpo. Próximamente haré los anuncios correspondientes. Pero estos chiquillos que no habían nacido, que me salgan con esos argumentos, se ve que se están copiando del de al lado. Tan sencillo como eso, no hay de otra. Y lo lamento, lo lamento mucho, porque una bancada de 20 tiene cómo hacerse sentir, más allá de votar no, contra todo. Pero bueno, cada quien busca el queso que se ahorca. Otra pregunta. Wow, de analizar totalmente, de analizar este tema. Mira lo que ha dicho el presidente. Y esto va a generar muchas reacciones durante todo el día y los próximos días. Mulino le dice a Vamos, esos chiquillos que no habían nacido, que me salgan con esos argumentos, se ve que se están copiando de lado. Hay diputados que no habían nacido en el 2005, que tienen 19 años, pero no, la mayoría tiene 20 tantos, y eran unos bebés de teta. Estaban aprendiendo a gatear, se estaban orinando a cada rato y se estaban haciendo en el pamper todo el tiempo. Es verdad, es cierto. Hoy en día son jóvenes adultos llenos de talento, llenos de capacidad. No decimos que no en el canal You Know, apoyamos totalmente las cosas positivas, pero él lo lleva al punto de que ellos están votando no por votar no. Se están convirtiendo en una bancada radical de votar en contra de todo lo que sale del gobierno de Mulino. ¿Y tú sabes por qué lo digo? Porque ellos se llenaron la boca diciendo al principio de que iban a apoyar las cosas positivas y las cosas buenas. Lo que están demostrando no solamente es que no están apoyando nada de lo que sale del gobierno de Mulino, sino que ellos quieren imponer, solo con 20 diputados, quieren imponer sus condiciones, sus reglas y tratar de venderle el humo a la población de que ellos son una mayoría, si no en la asamblea, en las calles. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Sí es cierto que representan un sector importante de juventud, de gente con experiencia, de gente de mayor edad, gente que piensa como ellos, gente que coincide en muchas cosas como ellos. Y yo también coincido con muchas cosas positivas
que haga una Irma Hernández, que haga una Peñalba allá en Arraiján, ¿verdad? Que hagan los diputados de la Asamblea, que son de la bancada de Vamos, y también los de Moca. Cosas positivas, cosas como quitarse privilegios, que fuera de las primeras cosas. No sé en qué quedó eso, porque hay muchos privilegios que no se pueden quitar, porque son ley, tienen que ser refrendados por los 71 diputados. Entre otras tantas cosas, todavía sigo esperando el subsidio postelectoral que van a hacer con eso millón y tanto que recibió cada uno de los 20. Están calladitos. Juan Diego Vázquez se desvinculó de eso, según dijo él. Juan Diego Vázquez en su momento no quiso tocar o no tocó esa plata. Falta ver si alguien se atreve a investigar si eso es verdad o no. A ver quién va a tomarse la delicadeza de investigar si realmente Juan Diego Vázquez tocó o no tocó esa plata. Ese es otro tema. Como dice el presidente, es tema del Ministerio Público, no es tema del ni tema tampoco del presidente, pero sí es importante que el periodismo haga investigaciones más concretas, más serias. Isaías Velázquez, no sé qué, fue el que hizo la pregunta. Pertenece a este medio woke tradicional y hace la pregunta totalmente buscando también la respuesta picante y cizañosa. Y esta es la jugada del día. Esta es la respuesta del día. Presidente Molino le da directamente a la yugular en Vamos, diciéndole que el que está al lado se copia al que está al lado. Porque también es verdad. La jefa de bancada dice todos por aquí y ellos todos van por ahí. Hay uno que puede decir yo tengo un criterio diferente, yo quiero analizar la propuesta de otra manera. No, eso se llama aplanadora. Eso se llama lo que dice el líder. Me recuerda a las épocas del PRD, de la bota de antes, cuando decía una cosa el presidente de la bancada, el secretario general, en la época del toro. PRD votaba PRD. Toda la línea lo que decía el PRD. Si todos vamos mal, todos vamos mal. Si todos vamos bien, todos vamos bien. Si todos vamos medio medio, todos vamos medio medio. Vamos se está mostrando como una plancha, una aplanadora que o votan que sí, o votan que no, o están de acuerdo todos, o están en desacuerdo. Yo estoy seguro que los 20 no piensan igual. Y están haciéndole ver que son como una especie de 300, ¿verdad? Contra el imperio de Persia. Igual perdieron, o igual se la sacaron, acuérdense, busquen la historia. Pero quedan en la historia como los valientes, los superhéroes, no sé qué. No, bastantes cosas oscuras hicieron los 300. Busque la historia. Tenían esclavos, trataban mal. Y muchas otras cosas más hacían los 300, los espartanos. Busque, edúquese. Deje de ver tanto Hollywood, que te la venden como buena. Y esas son cosas malísimas también que hacían ellos. En fin, edúquese, investigue un poco sobre los 300. Investigue un poquito más. Me está cayendo todo acá. Molino está hablando una gran verdad. Está destapando la olla. Supuestamente iban a apoyar las cosas. Ellos quieren imponer sus candidatos. Quieren imponer su línea. Y no es el momento para ponerse a debatir ideologías ahora. Hay que resolver problemas puntuales. La Caja de Seguro Social, el presidente va a tomar por la rienda, lo dijo personalmente, que iba a atender el tema de la Caja de Seguro Social. Y aquí lo dice. Si yo no estoy poniendo a un delincuente, escuchemos. Responsable con el gran problema que tenemos delante. Y no le estoy sacando al cuerpo. ¿No? Próximamente haré los anuncios correspondientes. Claro que sí. Pero estos chiquillos que no habían nacido, Ok. que me salgan con esos argumentos, se ve que se están copiando del de al lado. Tan sencillo como eso, no hay de otra. Y lo lamento, lo lamento mucho, porque una bancada de 20 tiene cómo hacerse sentir, más allá de votar no contra todo. Exacto. Pero bueno. Exacto. Cada quien busca qué soga se ahorca. Cada quien busca qué soga se ahorca. Si ellos están pensando que están ganando gracia en este país, que todo Panamá apoya a Vamos, están equivocados. Hay mucha gente que no tiene nada que ver con las ideologías y los pensamientos y las actitudes rebeldes, como rebeldes sin causa, como los radicales que se sienten que son y se quieren vender
haciendo lobby en los medios de comunicación tradicionales. Ya hay bastantes medios de comunicación tradicionales que están haciendo cada uno de estos diputados todos los días, toda la mañana, con la misma periodista, con el mismo periodista, con los mismos de siempre, medios de comunicación haciendo lobby todos los días en los medios, toda la mañana, toda la tarde, todos los domingos haciendo lobby. Aquí en tu canal You Know hablamos de una manera distinta a la noticia y te mostramos otra cara de la realidad de lo que se está viviendo en Panamá. Y hay comentarios como este: no estoy de acuerdo con esta postura del presidente. Allí hay mucho más talento en esos 20 diputados independientes que en muchos partidos políticos. Es cierto lo que dice Reyes Aguirre 70. 111 comentarios, likes tiene eso. Sí, es cierto. Nadie está discutiendo que no haya talento en ese movimiento, partido político, lo que sea. Nadie dice que no hay talento allí. Él está hablando de que el que está al lado se está, pero es porque están siguiendo la línea del follow the leader. Eso es lo que está diciendo. Uno dice una cosa y los demás van por ahí. Entonces, un poquito de criterio. Creo que los diputados tipo Ernesto Cedeño tienen su postura radical personal distinta y ellos van a ver qué decisiones van a tomar al respecto. Yo pienso que es una gran oportunidad que tiene Dino Mon. Cuenta con el apoyo del presidente, cuenta con mi apoyo para que haga las cosas bien. Si las hace mal, aquí vamos a ser los primeros en denunciar lo mal que está haciendo Dino Mon en su gestión. Eso es un canal objetivo. Eso es buscar la objetividad y no decir no porque no, y porque soy radical y porque tengo que estar en contra de lo que haga este gobierno. Ese es el punto, esa es la idea, eso es lo que me molesta de los honestos radicales que hay en este país y la gente que los sigue como si fueran unas ovejas, unos corderos. Sí, vamos a seguirlo a ellos en vez de desarrollar su propio criterio e investigar. Yo estoy viéndolo, estoy viendo con mis propios ojos de que lo que están haciendo ellos es oponerse a todo y tratar de imponer su ideología, sus condiciones y todo lo que ellos quieren en este país. Y yo, en este momento, te lo digo, yo no voy a apoyar esas cosas así. Tiene que ser con fundamento, tiene que ser con base, tiene que ser con argumentos y no oponerse por oponerse a todo. Increíble. You Know, bra.